Para poder comenzar con este último bloque de ejercicios, te voy a pedir que te recuestes boca arriba. Vamos a comenzar con el ejercicio del reloj y para ello te voy a pedir que flexiones ambas rodillas. Vamos a estar trabajando primero con el lado izquierdo. Te voy a pedir que te imagines como si tuvieras un cordoncito en la cadera, como los muñecos títeres, que cuando los jalas mueven una parte de su cuerpo. Tú lo tienes, este listoncito, este resortito entre la cadera y hay alguien que lo está elevando y en ese momento tú elevas tu glúteo y un poco de espalda baja del mismo lado y desciendes. Elevamos ese resortito y descendemos. Elevamos y descendemos y observa cómo al realizar ese jaloncito de este resorte, tu glúteo, espalda baja y tu rodilla del mismo lado tienen que participar para poder realizar ese movimiento. Y trabájalo a la velocidad a la que lo sientas cómodo. No tienes que ir con prisa. Entre más lento lo hagamos, es más fácil adquirir ese control motor, sobre todo cuando trabajamos con movimientos que pueden ser un poco complicados, por lo nuevo o por el nivel de intensidad. Continuamos bajando, glúteo y subiendo, imaginando este resortito. Y ahora te voy a pedir que cambiemos del lado del trabajo hacia el lado derecho y también nos coloquemos ese resortito que jala, que hace que el glúteo vaya subiendo. Por consecuencia, la rodilla se mueve hacia adelante y la espalda baja también tiende a levantarse un poquito. Pero todo esto, el movimiento de la rodilla y de la espalda baja, es consecuencia de que este resorte jala tu glúteo, jala tu cadera del lado derecho. Es como si el movimiento principal fuera levantar el glúteo y los movimientos secundarios o los que lo acompañan es la rodilla hacia adelante y el levantamiento de la espalda baja. Pero todo es muy suave, muy lento y no tiene que ser notorio por el momento, no tiene que ser visible al resto de las personas. Con que tú estés percibiendo ese movimiento de tu cadera y de tu espalda baja es más que suficiente. Ya que lo probamos de ambos lados, te voy a pedir que regreses nuevamente al lado izquierdo, lo probemos una vez más. Jalamos ese resortito que levanta nuestro glúteo, nuestra cadera izquierda. Por consecuencia, la rodilla se desplaza hacia adelante y al mismo tiempo también se levanta un poco la espalda baja, pero muy poco. Jalamos ese tironcito, ese resortito y vemos cuál es la consecuencia de jalar ese resortito. Y observa el movimiento, observa las sensaciones que se desencadenan en tu espalda baja, en tu cadera, en tu muslo, en tu rodilla. Cómo tiene que participar toda esa musculatura de la pierna para poder lograr este movimiento que a simple vista podría parecer sencillo. Ahora lo hacemos del otro lado, cambiamos al lado derecho, hacemos el mismo movimiento del anterior, el del resortito, y observa y trata también de encontrar diferencias entre la primera vez que lo realizaste a esta segunda vez. Puede que el esfuerzo requerido para realizar el movimiento haya cambiado en algún punto, que tampoco es regla. A veces entre más lo vamos repitiendo con cada repetición,
para el cerebro es más fácil ejecutarlo la próxima vez. Pero si sientes que te está costando trabajo, es completamente normal. No pasa nada y no quiere decir que haya algo mal, es simplemente que tu cadera o esa parte de la musculatura se está acostumbrando a un movimiento que anteriormente no conocía. Y ahora te voy a pedir que intercalemos los dos movimientos. Levantemos glúteo izquierdo y luego glúteo derecho. Ahora es como si tuviéramos dos resortitos. Ahora no solo de un lado, sino que primero jalamos de un lado, luego jalamos el derecho, bajamos y sube el izquierdo. Y con esta repetición de movimiento de ambos lados, estaríamos logrando el ejercicio del reloj hacia las 3 y hacia las 9. Levantamos el glúteo de un lado, descendemos y ahora lo hacemos del otro lado, ¿vale? Entonces estamos tratando de completar este movimiento de un títere de la cadera. En un principio se jala el resortito de un lado, soltamos y ahora tensionamos el resorte del lado contrario. Y experimentas cómo se siente juntar estos movimientos. Y recuerda que no tiene que ser notorio para las demás personas. Ahorita estamos enfocados en que tú seas capaz de percibir ese movimiento. Tómate el tiempo, hazlo a la velocidad que consideres que te es funcional para poder observar esos cambios. Si sientes que vas muy rápido o estás como muy presionado, relajémonos un poco y hagámoslo más lento. Probablemente si bajas la velocidad o si la cambias, puede hacer que te sea un poco más sencillo. Y observa estos movimientos secundarios de la rodilla. ¿Qué pasa con tus rodillas cuando hacemos este jaloncito del resorte? Cómo tienen que actuar, cómo tienen que participar las rodillas para poder lograr este movimiento, para poder permitir que este movimiento se logre. Ya que lo hicimos un rato, vamos a pasar ahora al ejercicio de las 6 y las 12. En este ya tenemos un poquito más de control, pero aún así siempre se puede seguir perfeccionando. Recuerda que aquí es como si tuviéramos un plato con líquido y que se va a derrumbar cuando va hacia las 6 o cuando va hacia las 12. Cuando va hacia las 6 es como si el líquido se derramara sobre tus piernas y cuando queremos ir a las 12 ese plato se desliza hacia tu tronco, como si ese agua o ese líquido que tienes se derramara sobre tu abdomen. Otra referencia para captar el movimiento puede ser el observar tu espalda baja. Observa cómo cuando vas hacia las 6 se forma una curvatura en la zona lumbar. Y al contrario, cuando vas hacia las 12, esa curvatura se aplana. ¿Okay? Las vértebras se alinean y tu espalda toca por completo la superficie en la que estás acostado. Y a pesar de tener un poco más de control en este movimiento, tómate tu tiempo y hazlo de forma lenta, pausada, pero fluida, para que observes las sensaciones que se generan, percibas cómo es el movimiento de tus vértebras cuando haces el movimiento hacia una dirección y cuando lo haces hacia la otra. También puedes observar cómo se siente tu cadera, cómo participa el apoyo de glúteos. ¿Qué pasa en los glúteos cuando vamos hacia las 6?
cómo cambia el apoyo a cuando vamos hacia las 12. Y no es necesario que encuentres que hay un cambio, pero puedes llevar tu atención un momento a esa zona para ver si existe. Inclusive, si ponemos un poquito más de cuidado, puedes llevar tu atención hacia la cabeza. A pesar de ser un movimiento de cadera, puede ser posible que haya algún movimiento o que sí, un movimiento secundario de la cabeza. Lleva tu atención a esa zona y observa qué pasa con el cuello y la cabeza cuando vas hacia las 6 y hacia las 12. Y una vez que lo hicimos, te voy a pedir que regresemos nuevamente al ejercicio de las 3 y las 9 para cambiar un poquito. Y lo haces junto, hacia un lado con un glúteo y después con el otro. Nuevamente imaginamos los dos resortitos. Ya no imaginamos solo uno. Ahora los dos, uno se jala, se suelta y luego jalamos el contrario. Cuando lo soltemos, jalamos el otro. Y lo vamos intercalando entre ambas piernas para que nuestra cadera pueda ir hacia las 3, y hacia las 9. Hacia las 3 y hacia las 9. Y puedes tratar de encontrar diferencias en cómo se siente tu cuerpo cuando vas hacia las 3 y hacia las 9, anteriormente cuando ibas hacia las 6 y hacia las 12. ¿Qué cambia con ese movimiento? ¿Aparecen sensaciones distintas? ¿Son muy parecidas? ¿O cómo es la participación de la musculatura que está alrededor? ¿Cómo participa rodilla hacia una dirección? ¿Cómo participa la espalda baja en la dirección contraria? Ya que lo hicimos un momento, nuevamente volvemos a regresar al ejercicio de las 6 y de las 12. Y observa qué pasa esta segunda vez que repites el movimiento. Hay diferencias a la primera vez que lo hiciste, a esta segunda. Son sensaciones y esfuerzos similares. Por último, te voy a pedir que comencemos a combinar ambos movimientos, el 6 y el 12 y el 3 y el 9. Entonces nuestra cadera es como si imitara un círculo. Primero va hacia las 12, te pasas hacia las 3, la dirigimos hacia las 6, nos vamos hacia las 9 y terminamos el círculo nuevamente hacia las 12. El combinar ambos movimientos es un poco más complejo, requiere más fluidez, más movilidad de la cadera, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Todo acto nuevo, toda habilidad que se requiere aprender necesita practicarse, necesitamos hacerlo desde lo básico e intentarlo. Es cuestión de hacer muchos intentos para que poco a poco la musculatura se vaya adaptando y cada vez pueda ser más fácil. Entonces no te frustres si no logras hacer esta combinación de ambos ejercicios. Solo es cuestión de intentarlo. Y te quedas un breve momento tratando de hacer esta secuencia de mezclar ambas direcciones, 6 y 12 y 3 y 9.